Bueno, pues ya estamos grabando. Bienvenido, Emilio. Este es el tercer episodio que grabo de este podcast en el que hablamos sobre... este es el tercer episodio en el que hablamos sobre entrenamiento, nutrición, powerlifting, deportes de fuerza, wrestling, etcétera, calistenia. Hoy tenemos invitado a nuestro queridísimo nutriólogo, Cafeína de Nutri. ¿Qué onda? Aquí, Emilio González. A ver, Emilio, ¿qué onda? ¿Nos puedes decir un poquito qué estudiaste, tu preparación? Va. Pues yo estudié la licenciatura en nutrición aquí en la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. Esto desde 2017. O sea, de la licenciatura son 5 años, bueno, 4 de semestres y 1 de servicio social. De ahí, pues, prácticamente desde que terminé mi servicio social, como todo se basó en básicamente dar consulta y la consulta privada, pues me seguí dedicando a eso, pero de forma en línea para escalar un poquito más. Y ya he estado haciendo prácticamente lo mismo. Actualmente pues soy powerlifter y estoy llevando la certificación de la IAF de entrenamiento en deportes de fuerza y powerlifting. Entonces próximamente también sería coachito. Coachito de powerlifting. Coachito de powerlifting, nutri coachito. Oye, Emilio, entonces estudiaste en la facultad en la Autónoma de Yucatán, Sí. nutrición. ¿Qué hiciste de servicio social? El servicio social lo hice en una unidad de la UADY, una que está al lado de la prepa 1 que se llama la WISE, y esta es atención integral para deportistas y universitarios. En general, cualquier universitario de la UADY básicamente puede acudir ahí y recibir atención pues integral, es decir, pues va a tener atención de nutrición, de psicología, de medicina, de fisioterapia, más que nada de fisioterapia porque es como que el área más grande. Y pues sí, atendía lo que eran los equipos universitarios, por ejemplo, el de vóley, el de handball, sobre todo el handball, y pues ya ahí tuve la experiencia de tratar con deportistas. O sea, desde tus prácticas empezaste a tratar con deportistas de nutrición. De mi servicio, sí. Mi servicio social, básicamente en eso me fui enfocando. Sí tenía la espinita de hacer algo diferente, pero aproveché que esa pasantía estaba hecha prácticamente para mí, entonces de ahí le fui agarrando práctica. Okay. Oye, Emilio, ¿y ahorita cuántos pacientes estás llevando en nutrición? Ahorita estoy llevando entre 13 y 15 pacientes, o sea, no hay mucha rotación, la verdad. Sí los estoy llevando de manera mensual, lo manejo más que nada como una mensualidad en lugar de ir de consulta a consulta, porque eso me permite tener mayor monitoreo. A veces, por lo que he notado, si no hay como un incentivo de mantener esa comunicación, ese seguimiento, esa retro, a veces se siente como dejar a un niño chiquito en un parque de juegos sin supervisión, básicamente. Entonces, pues eso me permite tener un sistema donde pueda ver cómo van avanzando y ahí también me agiliza mucho las consultas, porque si llega a ser algo de, por ejemplo, de 3, 4 semanas o 6 semanas y no has visto al paciente, no sabes nada del paciente, no se reporta contigo, pues generalmente es como que ir indagando mucho en el seguimiento, si les quita mucho tiempo, a ti te quita mucho tiempo como Nutri. Entonces prefiero llevarlo así para que yo ya esté al tanto una vez que ya estén en la consulta. Vamos a uno, no. Ok. Dale. Está bien. Ya, güey, solo fue un pequeño error. Ahorita, ahorita ya podemos seguir normal. Dale. Oye, Emilio, en el último podcast que grabé con Gabriel y con Isra, me surgieron muchas dudas sobre el entrenamiento. Okay. Quería invitar a Israel, pero ahorita no estaba disponible, estaba con su novia, entonces tú nos vas a ayudar a responder algunas dudas relacionadas al powerlifting y el entrenamiento. A ver, la primera duda que se me viene a la mente es, un powerlifter, ¿qué tipo de dieta debería ser? ¿Debería ser un déficit? ¿Debería ser un superávit? ¿Qué tipo de dieta debería llevar una persona que se dedica al entrenamiento de fuerza? Ok, ahí sí definitivamente depende mucho de la persona y depende en qué etapa está o qué tan cercano está alguna competencia. Lo ideal, por supuesto, para que vayas progresando, y esto no nada más en powerlifting, sino en cualquier disciplina que implique la fuerza, es que estés en un ligero superávit. ¿Okay? Eso sería en teoría lo que debería de ser. Pero pues existen otras circunstancias, como el hecho de que te quieras mantener en tu categoría, o que venga una competencia cercana y estés arriba del peso o cercano del peso, y ahí pues sí conviene un ligero déficit. La realidad es que pues
algo que causa mucho estancamiento en personas que van al gimnasio, que quieren mejorar su físico, mejorar sus marcas, mejorar la cuestión de masa muscular, es que o le temen al superávit, en el sentido que se van a tapar o no se van a ver tan marcados como normalmente, o que continuamente están en un superávit, pues realmente el tener ya un exceso de adiposidad, un porcentaje de grasa bastante elevado, pues sí merma un poquito lo que es la ganancia de masa muscular, más que nada por este ambiente proinflamatorio que se llega a dar. ¿Tener exceso de grasa perjudica la ganancia de masa muscular? Sí, claro. Más que nada por todo este ambiente endocrino que llega a haber y por secreción de citocinas, más que nada proinflamatorias. No es el ambiente óptimo en el cual puedes estar ganando masa muscular. Lo ideal pues sí es bajarlo un poquito y pues priorizar lo que es el entrenamiento de fuerza. Eso es lo ideal, porque si no tienes, lo crucial, porque si no hay entrenamiento de fuerza y el estímulo no es suficiente, pues no va a haber esa ganancia como tal, independientemente de si estás en superávit o no. Pero el estar en un porcentaje demasiado alto, pues además, pues los problemas de salud, el hecho de que eventualmente puedas desarrollar pues otras complicaciones, por ejemplo, apnea del sueño, el no tener un descanso correcto, que eso perjudica. ¿Grasa corporal te da apnea del sueño? El tener un exceso de peso corporal, incluso si eres, por ejemplo, un fisicoculturista ya chochado o algo así, a pesar de que seas muy magro, sí puedes presentar apnea del sueño. Para los que no saben qué es la apnea del sueño, ¿qué? La apnea del sueño es básicamente el que durante tu sueño, más que nada, te cuesta alcanzar esa fase REM, esa fase profunda, porque te empieza a faltar el aire, porque, pues digamos, el peso o la presión a veces suele ser demasiado y pues te terminas despertando de golpe con esta sensación de apnea, de que te falta el oxígeno, como este jadeo, si te despiertas así. O sea, en palabras sencillas, la apnea del sueño es falta de oxígeno mientras estás descansando, ¿no? Exactamente, mientras estás durmiendo, te despiertas de golpe porque no estás respirando. Ok, no, ahorita nos estabas comentando que no es recomendable tener un porcentaje de grasa tan elevado para ganar masa muscular. ¿Cuánto sería el máximo y cuánto sería el óptimo de...? Ahí depende mucho de la literatura que estás checando y por supuesto del deporte. A algunos les favorece, y ya lo hemos visto, por ejemplo, el powerlifting. A algunos sí les favorece tener como que esa pancita de palancas, no sé, o sea, por ejemplo, peso muerto sumo, sentadilla en el rebote, sí te favorece. Pero la cuestión es que sí hay como que ciertos rangos. Por ejemplo, para hombres, pues sí lo ideal pues sería estar en un 25 para abajo más o menos. Hay también unos rangos un poquito más atléticos, pero la verdad es que eso ya depende mucho del atleta de cada categoría. O sea, más del 25% de grasa corporal ya no es óptimo para ganancia de masa muscular. No, todavía puedes estar ganando masa muscular, pero ya cuando llega a ser un poquito más, o sea, ponle tú 30 para arriba, pues sí es un poquito más complicado. En tu experiencia que tuviste prácticas con deportistas y sabemos que ahorita entrenas powerlifting y de toda tu experiencia y toda tu carrera profesional, ¿cuál crees que sea el porcentaje de grasa óptimo para competir en powerlifting? Wow. La verdad no te podría decir un rango específico, más que nada porque depende mucho de la categoría y por ejemplo si te vas a categorías de las más grandes, pues definitivamente es muy variable. Sin contar la más 120, algo que tú dirías es ideal, así que dirías... ¿Qué has visto? ¿Cómo has visto tus pacientes? ¿Cuáles son los que tienen mejor rendimiento? De los atletas que has visto, bueno, dices, es que los que tienen mejor rendimiento, ¿qué porcentaje de grasa crees? Ok, eso sería más que nada anecdótico. Aquí sí aclaro que no sería algo 100% basado en ciencia, pero sí he notado que el estar, por ejemplo, entre un 16-25% le suele ir bastante bien. El problema es que cuando ya es un poquito más elevado, sí tienden a batallar mucho en lo que es el corte de peso pues para darlo, o sea, en el midday o cercano a. Entonces, pues sí, lo ideal es que no te pases mucho tiempo en déficit durante tus entrenamientos y lo que quieres es mejorar tu rendimiento. Por ejemplo, Panache, ¿conoces a Panache? Sí. ¿Qué porcentaje anda el Panache? Sí, está muy, muy bajo, o sea, está muy mal ese compa, o sea. Anda como en un 10, ¿no? O menos. Sí, yo creo, o sea, un 10, un poquito menos incluso, yo diría. ¿Crees que Panache era natural? Yo creo que sí. Definitivamente es alguien con una genética por encima del promedio. Sí creo que sea natural. Tiene un físico bastante alcanzable de manera natural. Y a pesar de que tiene mucha fuerza, es bastante magro y no es particularmente grandote. O sea, no es alguien... gigante. Sí, no está gigante. Pero a mí lo único que me da sospecha, que la neta sí se la doy válida, que podría tener una genética muy privilegiada, es que tiene muy bajo porcentaje de grasa. Sí. Y aparte, durante todo el año lo vemos muy rayado. Pero sí tiene muy bajo porcentaje.
Pero hay momentos en los que se ve tantito menos rayado. O sea, pero la cuestión es que, pues a lo mejor para él es su mantenimiento. O sea, quién sabe. O sea, reitero, puede ser que la genética que él tiene, pues le permita tener un porcentaje de grasa bajo y mantenerlo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, alguien que empezó siendo flaquito, sin nada de masa muscular y poco a poco se fue llevando a hacer músculo, alguien que empezó con un exceso de grasa y que pues poco a poco se fue rayando. O sea, le va a costar más mantener un porcentaje de grasa bajo que a la primera persona. Entonces, por lo general de lo que hablamos al principio, lo que sería más interesante sería mantenerse en un superávit mientras estás en tu periodo de entrenamiento. Sí, durante... O sea, lo ideal, o sea, yo por lo menos, el trabajo quizás que lleven, no necesariamente con powerlifters, sino gente en general que quiere progresar en el gimnasio y estar, por ejemplo, ganando masa muscular. O sea, tengo 2 pacientes en particular que están ganando, o sea, buscando la ganancia de masa muscular, pero no están compitiendo actualmente, ni es como que de forma deportiva, ¿no? Lo ideal es trabajar en superávit y eventualmente cuando el porcentaje de grasa sea un poquito alto, digo, dependiendo, por ejemplo, el porcentaje que te dije hace rato era en hombres, en mujeres tiende a ser un poquito mayor. Pero, por ejemplo, ya cuando se llega a un porcentaje bastantito elevado, o sea, pon tú, para hombres que será 20-25%, o para mujeres, pues de 25-30% más o menos, pues sí vale la pena hacer como una pausa y decir, ok, aquí podemos evaluar, ¿vale la pena hacer un mini-cut? ¿Vale la pena hacer un déficit? Digo, más que nada, si es una persona que no tiene como que ninguna prisa o algo así, pues se puede llevar un periodo de déficit, pues ligero. O sea, lo ideal es no extenderlo más allá de unos 3-4 meses para que no existan estas adaptaciones de la termogénesis, es decir, que tu gasto en reposo baje y por ende, pues, se dé este efecto de estancamiento, ¿no? O sea, si llevas mucho tiempo el déficit, empieza a consumir muy poquitas calorías. Se empieza a volver como que eficiente a tu cuerpo al ahorrarlas, básicamente, porque está como que pues en un estado en el cual no está siendo suministrada la cantidad que necesita y de manera un poquito, pues, prolongada. Entonces, se vuelve un poquito más eficiente, genera un poquito menos de calor. Ahí es lo que se llama la termogénesis adaptativa, que muchas veces se siente como un estancamiento. Y eso, pues, puede ser porque ya se prolongó mucho y no ha habido como que cambios o algún extra, algún estímulo más. O, pues, básicamente, pues, por una mala planeación. Entonces, vale la pena, pues, hacer como que un periodo de pausa y también pues psicológico, pues para que no vaya a haber una fatiga. Y hay 2 semanas más o menos en mantenimiento y de ahí se retoma de ser necesario el déficit o pues se continúa, o se puede ir directo al superávit dependiendo de si se alcanzó o no la meta. Aquí me nacen 2 dudas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre el déficit y el mini-cut? Y la segunda, te la voy a hacer de una vez para que no se me olvide, es, o sea, yo sabía que cuando tienes más masa muscular, consumes más calorías en, ¿cómo se dice? En reposo, ¿no? Sí. Que cuando tienes menos masa muscular. Puedes tener la misma cantidad de masa muscular, o sea, 2 personas con la misma cantidad de masa muscular y por la termogénesis adaptativa que nos comentas, consumir menos calorías y seguir teniendo la misma cantidad de masa muscular. Ok. A ver, primero la diferencia entre mini-cut y déficit, ambos son un déficit. O sea, la estrategia de mini-cut es algo que se tiene que hacer como que rápido. Lo ideal no es que prolongues mucho, pues eso, o sea, eso se lleva, que será 1-2 semanas más o menos, y es un déficit agresivo, o sea, un porcentaje significativo de las calorías de la persona. O sea, generalmente lo que se intenta es que haya una pérdida de peso de 1% más o menos, pero a veces eso se va a un poquito más, un 1% semanal. Pérdida de peso de 1% semanal es agresivo, ya es considerado agresivo. No, es como el estándar, básicamente. Ok, y en el minicut, ¿cuánto se considera perder? Pues depende mucho de la persona, a veces se lleva como al 3-5% más o menos durante un minicut, incluso un poquito más, depende igual del atleta, o sea, depende igual de cómo lo estén llevando, o sea, se puede llevar correctamente, se sube mucho lo que es la proteína y se baja en general lo que es las calorías. Entonces, por ejemplo, lo que es carbohidratos y lo que es grasas, sobre todo lo que es grasas en hombres, que no es tan esencial como lo es en mujeres, sí se tiende a prescindir un poquito más, o sea, de las grasas, o sea, nosotros podemos prescindir más de grasas de lo que lo pueden hacer las mujeres por hormonas, básicamente por hormonas. Lo ideal es que una mujer, de preferencia y sobre todo si está en un peso relativamente cercano a lo normal o por lo menos a
sobrepeso elevado, no pasa nada. Pero lo ideal es que no le des, pues, de preferencia menos de 1 gramo por kilogramo de peso. Más que nada para evitar que haya como que algún desbalance o evitar que haya algún problema, más que nada. Pero para nosotros sí podemos bajarlo pues tanto más, a punto 6, punto 5 incluso, pero ahí ya roza un poquito el mínimo, ¿no? Pero por ejemplo, el minicot es más que válido bajárselo a punto 5, hidratos de carbono bajárselos a menos de 2 gramos por kilogramo de peso, pero pues sí merma el rendimiento. Entonces es la cuestión. Entonces no se debe prolongar por mucho tiempo y hay varias estrategias. El minicot es algo bastante complejo hasta cierto punto, como para explicarlo al 100%, pero es básicamente un déficit agresivo, ¿ok? Y es algo pues, rápido en teoría. Y más que nada, esto se lleva a cabo para que la ganancia de masa muscular, perdón, la pérdida de masa muscular que se hace en un déficit sea lo menor posible. Entonces, la pérdida de masa muscular sea lo menor posible. O sea, ¿en dónde se perdería más masa muscular? ¿En un minicut o en un déficit? Si es un déficit prolongado, sí tiendes a perder un poquito más de masa muscular. Minicut es más rápido, ¿no? Es más rápido. En tiempos, ¿cuánto tiempo tarda un déficit o cuánto tiempo recomendarías tú un déficit y cuánto tiempo el minicut? Como estándar y más que nada por este método no es tan nuevo ya, pero por lo menos lo que es el matador, que es básicamente llevar... son siglas, no matador porque mate. Son siglas, pero por lo menos yo sí diría o sea que 3 meses de déficit, un déficit... Sí, o sea, 3, 4 meses ponle, dependiendo igual el porcentaje de grasa de la persona y cómo vaya respondiendo, sí sería un estándar, o sea, como de máximo. Ahí evalúas cómo más o menos va y lo importante es llevar un monitoreo constantemente, o sea, pues comunicación por WhatsApp, comunicación WhatsApp Business de preferencia, comunicación por formularios. Porque luego pues ahí puedes poner tus horarios de atención, puedes poner como que es más sencillo como que marcar límites igual de profesional. Sí, porque te pueden llamar en horarios que ya no son adecuados. Sí, también. ¿No? Y luego en WhatsApp Business sí le puedes programar como que un bot para que diga, no te puedo atender en este momento, estos son mis horarios de atención. Eso sí lo recomiendo a cualquier profesional, pero regresando al tema, pues sí, lo ideal es que mantengas esa comunicación, vayas monitoreando como el paciente, cómo van sus señales de hambre, de saciedad, cómo va en la toma de medidas. O sea, señales de hambre y saciedad. ¿Hay escalas para medir eso o cómo lo mides? No necesariamente, o sea, pero sí es necesario que si la persona está en un déficit, pues sí experimente hambre. ¿Okay? Okay. Eso sí va a ser un indicador de que estás de que estás sé que te estás suministrando menos energía de la que requieres. Y sobre todo al inicio, donde no estás como que del todo adaptado a ese déficit. Entonces, sí vale la pena que exista esa hambre, pero no debe ser un hambre, bueno, por lo menos en un, ¿cómo se dice? En algo que se quiere llevar como que un poquito más de largo plazo. No debe ser algo que te comprometa tu rendimiento cognitivo, no debe ser algo que te cause... ¿Puede mermarte el rendimiento cognitivo? Si es muy agresivo, sí, claro. ¿De verdad? Sí. Qué miedo. Oye... O sea, no te vas a poder concentrar, no te vas a sentir hasta cierto punto mareado. O sea, si es algo muy agresivo, pero de verdad muy agresivo, claro que puede. Pero un déficit normal, así bien planificado, de 1% de pérdida de peso semanal, no, la verdad no. Oye, ¿y cómo está? O sea, yo he escuchado, por ejemplo, de la dieta cetogénica, que si la llevas mucho tiempo, pueden aparecer cetonas en el cerebro. Okay. ¿Cuál es el efecto de las cetonas o cómo funciona eso? No. El simple hecho de que haya una dieta cetogénica ya implica que más que nada el sustrato principal deja de ser como que glucosa, sino que a partir de oxidación de ácidos grasos y también de cierta lisis de aminoácidos se vaya generando lo que es cuerpos cetónicos. Ajá, los cuerpos cetónicos sí es, por ejemplo, o sea, el cerebro puede utilizar 2 fuentes de energía, okay, las cuales son la glucosa y sí los cuerpos cetónicos, ¿ok? Pero pues de todas maneras no es que haya cetonas en el cerebro, o sea, de ley el hecho de que haya una acetosis, un estado de cetosis que se genera en los cuerpos cetónicos, pues ya implica que algunos tejidos, algunos órganos, algunas células, pues lo pueden aprovechar como sustrato. Aún así, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en pérdidas de peso, pero pues mucha de esa pérdida es glucógeno, mucha de esa pérdida es agua, básicamente pues que no estás suministrando suficientes carbohidratos y pues el glucógeno también atrapa agua. Entonces, sí hay una pérdida de peso, pero no necesariamente es grasa, ¿ok?
Pero y esos cuerpos cetogénicos, ¿cómo es? Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos, ¿qué te pueden perjudicar o qué te puede...? Pues depende mucho, o sea, por ejemplo, la cuestión de esto es que sí puede haber más tendencia a un pH un poquito más ácido, pero eso ya es meterse en algo llamado cetoacidosis, que es algo completamente distinto y no tiene necesariamente que ver con la dieta cetogénica. De hecho, generalmente no tiene que ver con la dieta cetogénica, eso es en respuesta a alguna enfermedad. Pero así que sea un problema, para algunas personas puede ser relativamente sostenible, pero yo en lo personal, o sea, en la cuestión profesional, no optaría por recomendar algo que implique ¿cómo se dice? La restricción de algún macronutriente. O sea, por lo menos no a largo plazo. Y el problema es que luego este tipo de estrategias se venden como si fuera la panacea, ¿no? Como que le temen a los picos de el Biter, ¿cómo se llama? El doctor Biter. Ay, no, terrible ese compa. Oye, pero, o sea, es que yo recuerdo haber leído, o no me acuerdo si Israel me lo comentó, pero que los cuerpos, o sea, que las cetonas eran malas para el cerebro o algo así. No que yo recuerde. O sea, no como tal. Digo, supongo que... O sea, según yo, algo que recuerdo haber escuchado o leído, no quiero incriminar a Israel, pero algo que yo creo era que las cetonas eran peligrosas para el cerebro. Pues la verdad es que no es lo óptimo estar en cetosis, esa es la cuestión. Pero de ahí a que sean peligrosos, pues supongo que caso por caso, o sea, no voy a como desestimar esa afirmación. No te lo sabría contestar así al 100%. Sí, ok. Tendría que ver el caso específico. No eres especialista en dietas cetogénicas. La verdad es que no tiene que ser especialista, pero pues sí leer un poquito al respecto. Pero reitero, o sea, el cerebro tiene la capacidad de utilizar los cuerpos cetónicos como sustrato de energía, o sea, puede hacerlo. Oye, y la otra pregunta era la de la termogénesis, pero ahorita tenía otra duda, güey, ya se me olvidó. ¿En qué estábamos hablando? Se me fue. Estábamos hablando igual un poquito del déficit, de cuánto tiempo... Ah, sí, ya me acordé. O sea, tú dices que el déficit sí te daña cognitivamente. Me dijiste que... Pero uno muy excesivo. O sea, también no porque hagas déficit, pues significa que pues, no vas a rendir, vas a estar... Ajá, o sea, pero me dijiste mareos, concentración, o sea... Si es algo muy excesivo y sobre todo, por ejemplo, en la parte del aporte de carbohidratos, pues, o sea, el que tengas un déficit demasiado agresivo, pues para algunas personas, pues sí los puede generar alguna hipoglucemia. O sea, es una cuestión. ¿Qué es una hipoglucemia? Una hipoglucemia es que tu glucosa en sangre pues baje y pues sí tienes que tener estos síntomas, por ejemplo, de mareos, de falta de concentración, así. O sea, es por ejemplo, algo muy común en personas que sufren, que viven con diabetes, más específicamente diabetes tipo 1. Digo, en diabetes tipo 2 también te puede pasar como que cierta descompensación, pero aún así, no porque lleves un déficit te va a dar una hipoglucemia o vas a tener este tipo de síntomas, ¿no? Para nada. Y para estudiar, ¿qué será lo óptimo? ¿Estar en una dieta normocalórica, en un superávit o en un déficit? Para aprender o no sé, no sabemos. No, la neta no sabría. No estamos seguros. Digo, ahí o sea, podríamos meternos en que tengas pues suficiente, pues, o sea, una alimentación por lo menos correcta, una alimentación suficiente. Más allá de eso, pues ya sería meternos a micronutrientes, más que nada, pues vitaminas, minerales, pero pues realmente de estado en cuanto a balance energético, no sabré decirte. O sea, en todo caso, un déficit como tal, bien planeado, bien estructurado, no te debería perjudicar. O sea, no te debería perjudicar en ese nivel. Oye, aprovechando que estás aquí, digo, no tiene nada que ver con nutrición, el powerlifting, pero tú qué has leído de los nootrópicos o no has leído nada al respecto de estos suplementos que sirven para hacerse más inteligente o para mejorar. No. Al respecto. Ok. Oye, bueno, la otra duda que me nació es que decías que evalúas en tus pacientes el hambre. O sea, yo o muchas personas cuando están ansiosas o algo por el estilo comen. O sea, ¿tú sabrías identificar identificar cuándo es hambre real o que de verdad necesita tu cuerpo energía o cuándo es ansiedad? ¿O cómo lo diferencias? Eso sí es complicado de diferenciar. Yo no te podría decir así a ciencia cierta que lo sepa. O hasta en tu propia experiencia. Sí, pues en todo caso yo monitoreo más o menos, o sea, yo lo que llevo es un formulario semanal, un forms así de Google, y pues se los mando y pues son preguntas que la intención es que sean rápidas de contestar y pues de opción múltiple. Vienen. Sí, exactamente, y para que no vaya a ser una resistencia más, ¿no? Entonces, pues sí, checo más o menos cómo está el nivel de hambre y pues sí les
les pongo como que 5 incisos y más o menos uno describiendo una que otra cosa un poquito distinta. Y también, por ejemplo, pues escribir qué tan llenos a veces llegan a estar. Por ejemplo, si están en un déficit y pues resulta que están bastante llenos o están en un superávit y resulta que tienen hambre, pues ahí me indica que pues a lo mejor hay algo mal, o sea, pues a lo mejor hay algo que se está saltando o hay algo que yo pues, no planifiqué de la manera pues más adecuada, o podría modificar un poquito lo que es el volumen de los alimentos. O sea, también se puede hacer eso. Pero es más que nada para ver cómo van avanzando, cómo van respondiendo. Y si, por ejemplo, pon tu primera o segunda semana o algo así, pues me reportan que el seguimiento es al 100, que prácticamente todo está, pero nunca hubo ninguna sensación de hambre, o sea, por lo más mínimo, pues sí me indica, ok, a lo mejor tenemos que tomar medidas y ver si realmente este tiempo estuvo en déficit. Y pues si no tuvo hambre, pues no estuvo en déficit a lo mejor, ¿no? Digo, no necesariamente, o sea, hay algunas personas y también depende mucho del volumen de los alimentos, más que nada, pues si estás en déficit, generalmente lo ideal es aumentar la proteína, ¿ok? A diferencia si estás en volumen, que pues ahí sí puedes prescindir un poquito más de ello y pues puedes subir calorías como tal, porque pues hay menos riesgo de degradación de proteínas. Entonces, sí puede ser el caso que sí está en déficit y que no esté sintiendo la misma cantidad de hambre, pero aún así me sirve como un indicador, como un monitoreo. Entonces ahí yo puedo ir checando varias variables. Ok. A ver, voy a ver la siguiente. Okay. Voy a ver la siguiente pregunta. O sea, estamos hablando de cuál era la dieta óptima para el powerlifting, ¿no? Okay. O sea, con eso empezamos, que era lo óptimo era estar en un superávit. Lo preferible sería estar en superávit. Claro que si tu porcentaje de grasa no te lo permite, pues sí vale la pena pues llevar un déficit. Y lo mismo, si pues estás cerca de una competencia y estás pasado del peso, pues por supuesto vale la pena hacer un déficit. Okay. O sea, la siguiente pregunta que tengo aquí es, ¿cómo sería la manera óptima de llevar una dieta si estás compitiendo? Porque, por ejemplo, hemos visto del volumen sucio, del volumen limpio. ¿Qué diferencia hay entre esos dos famosos volúmenes? Ok, primero que nada, volumen sucio es de los peores errores que uno puede hacer. La neta, o sea, un volumen sucio es básicamente, uno indica que no está controlado, no es algo programado en el cual estás estimando más o menos cuánta ganancia puede haber tanto de peso como, pues, igual de lo que sería la grasa. Siempre que estés en volumen vas a ganar grasa, eso es un hecho, eso es algo... Siempre que estés en volumen vas a ganar grasa. Siempre que estés en volumen vas a ganar grasa. Y también ganas músculo. Sí, claro. Es la intención. ¿Y cuál es el ratio? ¿Cómo se maneja el ratio de grasa a músculo que ganas cuando estás en un volumen? Ay, buena pregunta. La cuestión es, si es un volumen bien planeado, lo principal que sí vas a estar ganando, pues va a ser, uno, pues masa libre de grasa, o sea, esto puede ser masa muscular, también puede ser glucógeno, agua, en general, o sea, el hecho de que estás ganando masa muscular, pues implica que el agua corporal total, pues igual va a ir aumentando un poquito, pero pues sí va a haber una ganancia de grasa, pero va a ser mínima, si está bien estructurado, bien planificado. Si es un volumen sucio, ya implica que es un exceso de calorías. O sea, realmente, por ejemplo, un estándar que se suele hacer, y esto algunos autores lo manejan, por ejemplo, de porcentajes, otros manejan por número de calorías más específicas. O sea, para déficit, generalmente como de 500, un déficit de 500 al día, a 1000 más o menos. Un déficit de 500 a 1000 calorías. O, por ejemplo, en porcentajes, pues podría ser de 1% del peso corporal que se vaya perdiendo y pues ya de ahí se estima en cuanto al gasto energético. Pero para ganancia, pues no necesitas subirle 500 o 1000, o sea, realmente con 200, 300 que estés por encima y priorizando mucho lo que es la parte del ejercicio. O sea, por ejemplo, tuve una experiencia una vez con un paciente, pues que, digamos, pues sí se enojó, no conmigo específicamente, sino con todos los que estamos ahí en el equipo multidisciplinario, que no ganaba masa muscular. Y cuando le evaluamos cómo estaba en la cuestión del ejercicio, pues realmente o no lo estaba haciendo, y lo que estaba haciendo pues era como lo que le gustaba, lo que le convenía, pero pues no era algo que tuviera un volumen efectivo, la intensidad necesaria. Básicamente no estaba entrenando, no como debía. Pues obviamente no iba a ganar masa muscular. ¿Qué deporte practicaba?
Gimnasio, o sea, solo iba al gimnasio. O sea, iba al gimnasio y no estaba ganando masa muscular porque no cumplía bien su rutina. Decía que iba al gimnasio, pero pues la cuestión es que pues, no estaba realizando lo que debía. O sea. Es que siempre es difícil, o sea, estás hablando de ser disciplinado con la dieta y aparte con el entrenamiento, sí está... Sí, en la cuestión del volumen, ahí Ahora 100%. es que no es fácil. En la cuestión del volumen, la neta es que hay algo que muchos entrenadores pueden estar en desacuerdo, pero lo principal va a ser el entrenamiento. O sea, lo principal es que tengan ese estímulo efectivo. Porque pues puedes tener un superávit, puedes tener un plan de alimentación completamente, o sea, bien realizado, pero si no tienes ese estímulo va a ser un determinante, no vas a ganar masa muscular. O sea, muy difícilmente vayas a ganar masa muscular, a menos que estés en un punto de un peso muy bajo, o sea, por alguna enfermedad o algo así, pues puede ser, ¿ok? Pero por la cuestión de ya en un peso, pues ya, digamos, estar en normopeso, estar en sobrepeso, estar algo así, si no está el estímulo del ejercicio, no va a estar ganando masa muscular. Entonces, sí. Oye, ahorita me comentaste que cuando estás haciendo un déficit, normalmente pues la proteína se queda elevada y en un volumen se puede prescindir un poco más y nada más meter calorías. O sea, los macronutrientes o la distribución de los macronutrientes cambia dependiendo si es déficit o si es un volumen. Sí, cambia. De hecho, donde más... esto es como que contraintuitivo para algunas personas a veces, más que nada como que gym rats sí, pero cuando estás en volumen no requieres una cantidad excesiva de proteína. Para mí eso suena muy contraintuitivo. Sí, ¿por qué? Vamos a explicarlo. Cuando estás en volumen, el hecho de que estés teniendo un exceso de energía, una disponibilidad energética mayor, pues ayuda a que esta síntesis se vaya dando. No significa que no necesites proteína o que necesites o una dieta baja en proteínas, porque no, para nada, pero pues sí puedes tener de, ¿qué será? Entre 1.4 hasta 1.8 gramos por kilogramo de peso de proteína. ¿Y en un déficit? En un déficit sí te recomendaría subirla bastante más, o sea, pon tu 1.8, 2, 2.3, 2.5 incluso para algunas personas, dependiendo de cómo vaya. ¿Por qué? Porque en un déficit pues sí es un estado pues mayormente catabólico. Esto no significa que sea algo malo pues necesariamente, porque al final de cuentas es pérdida de grasa corporal, pero si el cuerpo uno no tiene la suficiente cantidad de proteína, pues digamos la degradación que va a haber de estas que provienen de la masa muscular, pues va a ser un tantito mayor y pues va a haber menos probabilidad de que eso se vaya regenerando. Y la cuestión aquí es que la otra parte es el entrenamiento de fuerza. Si no tienes el entrenamiento de fuerza, que es el estímulo que le dice al cuerpo, oye, hay que preservar este tejido porque no tengo este estímulo, se están generando se tienen que generar estas adaptaciones. ¿Ok? Entonces, son esas tres cosas juntas. Son en un déficit, que sí hay entrenamiento de fuerza, de hecho que se priorice, que si haya un buen aporte de proteínas, pues para que se pueda ver esta preservación, y pues que si haya un descenso en las calorías. Y pues lo ideal es que pues si haya también un buen aporte de lo que es carbohidratos, más que nada para que se vaya preservando este tejido, porque pues está la cuestión del glucógeno y pues mucho de esto se almacena en hígado, sí, pero también en músculo. Oye, Emilio, y ahorita que ya estamos hablando de cómo ganar la mejor manera la masa muscular, o sea, hay suplementos que dicen que son para bajar de peso. Hay suplementos que son... ¿Hay algún suplemento que sea para conservar la masa muscular durante un déficit? Para conservar la masa muscular, pues hay que tener en cuenta que los suplementos en general, en lo que es la pirámide en cuestión de prioridades, la pirámide nutricional, va a ser a la puntita, va a ser como la cereza sobre el pastel. Más indispensable. Sí, o sea, como el 1% de todo lo que estás realizando. O sea, por ejemplo, puedes estar consumiendo los mejores suplementos con la mayor evidencia científica, pero si no tienes todo lo demás cubierto, pues muy probablemente no tengas siquiera progreso. ¿Ok? Uno que pues generalmente pues sí se tiende a recomendar mucho es el monohidrato de creatina. ¿Para mantener masa muscular durante un déficit o para perder peso o para...? Para perder peso no. De hecho, el monohidrato de creatina pues sí tiene ya por lo menos ya tiene más evidencia de algunos efectos que quizás no se contemplaban tanto, como por ejemplo la mejora del rendimiento también cognitivo, ¿ok? Ah, sí, la creatina ayuda al Sí, rendimiento cognitivo. de hecho, o sea, ya hay un poquito más de evidencia al respecto, todavía falta un poquito y la neta no he leído todo lo que hay al respecto, pero sí ya se ve que para esa parte también ayuda. Pero, por ejemplo, con lo que es la ganancia de masa muscular o con lo que es el preservarlo, la creatina lo que hace es, o sea, el monohidrato de creatina es algo que funciona por saturación. Entonces, lo que
se hace es tomarla todos los días. Generalmente la dosis de 3 a 5 gramos, a veces un poquito más si lo quieres segmentar por kilogramo de peso. La realidad es que pues, si tomas 5 gramos al día todos los días, o sea, quizás un poquito más lento que otros, dependiendo de tu peso corporal, pero eventualmente vas a saturar tus reservas. Entonces, funciona por saturación y con que lo tomes constantemente, pues ahí vas a tener el efecto Son las famosas reservas de fosfocreatina, de ¿no? fosfocreatina. Oye, ¿y cuántas reservas? O sea, ¿las reservas de fosfocreatina cambian dependiendo del peso corporal? Sí, claro, pero pues de todas maneras no hay una forma como que demasiado precisa para estimarlo. Y la verdad es que para muchos que somos lifters y que utilizamos la creatina y así, es muy difícil, o por lo menos va a ser muy efecto placebo, que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Me aumentó muchísimo mi fuerza. O sea, y los efectos van a ser muy poco perceptibles, la neta. O sea, a mí, la neta, pues es muy probable que sea placebo, pero yo cuando no tomo mi creatina me siento débil. Muy probablemente sea placebo, pero Sí, de muy verdad, yo probablemente. con mi creatina me siento Dios. Sí, es válido y la neta, pues sí puede ser hasta cierto punto placebo, pero sí la neta es que en general el efecto tiende a ser mínimo, o sea, mucho de eso pues, puede ser por otras cuestiones. Ahora, ¿para qué sirve básicamente? Para que seas más eficiente al generar ATP, que es la moneda de cambio energética. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la fosfocreatina, pues digamos, quita ese fosfo de creatina, brinda ese grupo fosfato y al momento en el que tú estás haciendo, utilizando ATP, pues digamos, eso se divide en ADP y AMP, ¿ok? Bueno, más bien el fosfato. Entonces, lo que hace la fosfocreatina es brindar ese grupo fosfato para que pues, se genere nuevamente el ATP y pues es más eficiente en esos procesos explosivos. A sistema energético que se llama fosfágenos. ¿Okay? Eso es para todos los movimientos que sea explosivos. O sea, por ejemplo, nos sirve a nosotros muchísimo el powerlifting. Les sirve a las personas que hacen, por ejemplo, sprint, que pues es turbo, es el dar una carrera. También es para deportes de fuerza, deportes de contacto, todo lo que implique patadas, golpes y así, pues les va a ayudar muchísimo para su rendimiento. Ok. Oye, ¿y de suplementos que te ayuden a no ganar tanta grasa? Porque decíamos que es interesante estar en un superávit para la fuerza. ¿Hay algún suplemento que te ayude a no ganar tanta masa muscular de estar en superávit? Para que sea pero tanta grasa corporal para optimizar que sea así masa magra. ¿Hay algún suplemento que sirvan para no ganar tanta grasa corporal? La neta no. La neta no. Mucho de eso va a depender por mucho de lo que es o sea, de lo que es tu alimentación, de que realmente pues el superávit sea lo más controlado posible, bien planificado, que tú estés llevando bien tu entrenamiento en cuestión de cargas, volumen e intensidad, y sobre todo, pues bueno, o sea, si quisiéramos mencionar algo así como que un efecto así muy ligero, podría ser la cuestión de la cafeína, que pues sí ayuda un poquito en ese efecto termogénico, pero la realidad es que si estás tomando cafeína para perder grasa, muy probablemente no sea el suplemento para ti. O sea, la cafeína en todo caso es una ayuda ergogénica. Hay uno del té verde, ¿no? Igual que ayuda a perder peso. Sí, pero la verdad es que la evidencia es muy débil. O sea, no es algo que... ¿Cuál es el del té verde? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Ok. Oye, a ver. Tenía otra pregunta, güey. Okay. Ahorita que... O sea, no sé, esos pedazos así como que no estamos tan en tema, no sé si cortarlos o dejarlos. Lo puedes cortar sin pedos. Sí, se pueden cortar. Pero, a ver, o sea, tenía una duda, güey, de algo, güey. O sea, te pregunté si hay suplementos que sirvan para no ganar tanta grasa corporal mientras estás en un superávit. Sí, pero la neta no. O sea, ahí sí va a depender 100% de los demás factores. Ah, ya me acordé que te iba a preguntar. O sea, la otra duda que tengo es, por ejemplo, si estás llevando un superávit y como pura proteína o muy baja grasa, ¿gano menos grasa corporal? Pura proteína o muy baja grasa. Ajá, sí. Esa pregunta se la hice a Israel en el primer capítulo, que era, o sea, si tú pues el superávit es que que consumas más calorías de las que tu cuerpo necesita, ¿no? Sí. Pero puedes distribuirla en proteínas, en grasas o en carbohidratos. Okay, sí. En dado caso que yo decidiera comer solo proteínas o mucha proteína y muy poca grasa y muy pocos carbohidratos, ¿eso sería beneficioso para ganar menos grasa corporal? Porque estoy consumiendo menos grasa. Es que si estás en un superávit, no requieres tanto y mucho de eso se va a terminar excretando. O sea, muchas de las proteínas que estás consumiendo no se van a aprovechar por completo.
realmente si estás en un superávit, pues yo te recomendaría subirle un poquito a lo que serían los carbohidratos, sobre todo si... Y si tienes un porcentaje, no porcentaje, perdón, si tienes un requerimiento muy alto y necesitas mucha comida, pero de verdad mucha comida para estar en superávit, te recomendaría incluso subir a las grasas, más que nada porque la densidad calórica es mayor. Sí, es más fácil que alcances el superávit. Ajá, supongamos que eso no es lo importante. Si solamente consumes más o sea, puras proteínas o puros carbohidratos y muy pocas grasas, ganas menos grasa. O sea, es más efectivo el volumen. O sea, es más No necesariamente. Mira, a final de cuentas, depende sí de cómo esté planificado, pero en términos de qué tanto se elevó el aporte de calorías, ¿ok? Si es como que una elevación muy grande de calorías comparado con lo que tenías, pues independientemente de cómo lo distribuyas, pues sí va a haber una buena ganancia de grasa. Pero sí una ventaja que suele haber, o sea, por ejemplo, otra ventaja, además de solamente preservar la masa muscular, cuando estás en déficit de aumentar el consumo de proteínas, es que sí tienen mayor efecto termogénico al momento de, pues, de absorberse y al momento de digerirse. Pero, pues la verdad es que si realmente lo estás consumiendo para eso, el efecto, o sea, va a ser mínimo, o sea, no sería como que lo principal en lo que yo me centraría. En todo caso, si quisieras disminuir lo que es o sea, lo que es la ganancia de peso, perdón, de grasa durante tu superávit, pues yo te recomendaría más que nada, uno, pues sí, pegarte muchísimo a lo que es el el plan. volumen, pues para que esté lo más controlado posible. Y dos, podrías meter lo que son entrenamiento de bajo impacto, o sea, cardio de bajo impacto, o sea, como salir a caminar, aumentar un poquito tu número de pasos, tu NEAT, más que nada. No tanto la parte de cómo lo distribuyas. Ok, entonces no es o sea, no es tan importante cómo distribuyas en macronutrientes tus calorías adicionales, sino la cantidad de calorías extra. Sí es importante, pero ya ahí es como que meterse más o menos a cuáles son tus, o sea, en qué lo utilizas, o sea, en qué lo requieres, cómo eso es necesario para tus actividades diarias o a lo que te dediques como tal. Entonces ahí pues sí entra un poquito más en juego, pues cómo lo vas distribuyendo. Pero si, por ejemplo, si lo que te quieres centrar es en ganar masa muscular, pero minimizar la pérdida de grasa, pues la verdad es que, pues sí, puedes aumentar un poquito lo que son las proteínas, pero ya algo excesivo o algo de una cantidad para déficit, por ejemplo, pues no te va a hacer demasiada diferencia. Es que tengo la duda, o sea, ahorita ya me dejó la duda de cuál sería la distribución óptima de macronutrientes para ganar masa muscular y no ganar grasa. Sí, va a variar mucho para cada persona, pero algo que sí hay que tener siempre en cuenta es que sí o sí, si estás en superávit, vas a ganar grasa. Más o menos, dependiendo de cómo esté llevado a cabo, pero vas a ganar grasa. Eso es seguro. Sí, pero el chiste es que sea la mínima grasa. Sí, claro. Es el chiste. Yo ya me dejaste con la duda, voy a investigar de cuál es el óptimo, pero, o sea, Te voy a dar recomendaciones, o sea, a lo mejor te da un gramaje, o a lo mejor te da como que rangos, de porcentaje o algo así, que realmente es un poquito vintage utilizarlos hoy en día, porque varía de muchas cosas, pero algo así muy óptimo que puedas aplicar para todas las personas o para todos los atletas, va a ser muy complicado que llegues a encontrar. Debe haber algún estudio por ahí, Puede ser, pero... hace poquito salió uno de la cafeína, no sé si lo leíste, que era que realmente no tienes que cortar la cafeína, que realmente no generas, ¿cómo se dice? La verdad no lo he leído, solo leí el título. Y ya sabes que los títulos siempre son para que te enganches y lo leas. Pero decía que la cafeína ya no es necesario cortarla, que realmente no te genera resistencia a la cafeína, que te sigue haciendo efecto. Raro el estudio, porque, o sea, hasta donde yo tengo entendido, sí, lo ideal pues es tener como que cierta, pues ese ciclo como tal. Sí, cortarlo. Sí, lo vi hace poquito. De hecho, creo que el que lo compartió es el Meno Genselmas, nuestro compa. Ok. ¿Sí lo conoces? No. ¿No lo sigues en Instagram, güey? No, macho, te recomiendo esa cuenta, se la recomiendo muchísimo. El Meno Genselmans es un crack. Sí, saben, sobre todo si saben inglés. Ok. Pero sí está muy buena la cuenta, es un crack. Ah, estaría perfecto, o sea, es algo interesante. La neta, sí, se me hizo muy interesante. La neta, hasta donde tengo entendido, pues sí, lo ideal es que sí hagas como tu descarguita de lo que es la cafeína. Sí, es lo óptimo. La verdad es que sí lo leí y o sea, me da ganas de hacerle video, pero la verdad sí trazo esa línea de entre nutrición y entrenamiento porque no quiero como que meterme a temas en los que no soy experto. O sea, aunque les sepa un poco la nutrición, no me quiero meter ahí y empezar a leerlo y qué tal si hay algún concepto que se me pasa o algo, no. Entonces, pero ahí te lo rolo para que lo leamos. Wow. En cuanto a la hidratación para el entrenamiento de powerlifting,
De hecho, no me acuerdo si lo comentamos, pero yo he platicado con Segovia y él dice que es muy importante tener el sodio y tener muy buena hidratación para entrenar, específicamente para el powerlifting. ¿Cómo ves tú? O dosis óptima de agua o las mismas sales, el sodio, minerales para el entrenamiento, cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo recomiendas? Ok, mira, aquí hay... Aquí me voy a meter en una parte controversial. La verdad es que sí y no. O sea, depende, por ejemplo, de qué nivel estamos hablando. O sea, por ejemplo, muchos de nosotros, tú en Festo, o sea, no somos realmente atletas pues competitivos, o sea, que se van a otro lado o algo así, que continuamente tienen que estar como que en un, o sea, llevando un macrociclo también en la parte de nutrición, ¿ok? Muchos de nosotros realmente no tenemos ese nivel de atleta de élite, básicamente, o de alto rendimiento o algo así. Ahí pues sí cobra un poquito más de relevancia. De hecho, ahí cobra muchísima relevancia. Para nosotros en general, o sea, pon tú para tus entrenamientos regulares, o sea, y sobre todo si vamos nosotros en la noche que no hay tanto calor o algo así, pues la neta con que estemos hidratados a lo suficiente con agua, pues más que suficiente. O sea, mucho de ese sodio sí lo puedes obtener de tus alimentos, pero pues en buena medida pues es un electrolito. O sea, a final de cuentas, todo eso que menciona Segovia, pues sí te va a ayudar a favorecer la contracción muscular, pero de ahí a que es imprescindible. ¿Los electrolitos ayudan a mejorar la contracción muscular? O sea, con electrolitos no me refiero a o sea, por ejemplo, o sea, lo que es el potasio, pues sí, por supuesto. Igual el sodio es fundamental, pero con electrolitos no me refiero a, pues, tu botecito de electrolito o tu Gatorade o algo así, ¿no? A ver, exactamente qué es un electrolito. Digo, yo igual tengo la duda, no sé qué es. Bueno, no sé cómo describirlo. O sea, es... Yo cortaré esta parte. No pasa nada, o sea, Okay. no pasa nada, no pasa nada. O sea, la definición que tienes como electrolito, o sea, yo no entiendo como estos que te ayudan a retener agua, ¿no? O sea, son minerales. O sea, a fin de cuentas, lo que hay que tener en cuenta es que son minerales y pues sí ayudan no solamente a retener agua, sino a la absorción A la absorción del agua. Igual que, pues que vaya a entrar a la célula, más que nada. Ok, pero entonces en cuanto al entrenamiento, tú dices que para atletas de élite a lo mejor sí es más importante los electrolitos, pero para nivel gimnasio, hobby, Pero es que depende salud. igual, o sea, por ejemplo, que será una semana de pivot o en una semana o tus primeras semanas de bloque o a lo mejor así, pues no te cobra tanta importancia. Quizás ya en tus últimas semanas, pues a lo mejor y sí. Lo mismo con la cuestión de la cafeína, de los preentrenos y así. Realmente, o sea, por ejemplo, a menos que continuamente entrenes en condiciones, por ejemplo, de clima bastante extremas, como en el otro Festo, ¿no? La palapa. El entrenar a mediodía, ok, va, te lo paso un poquito más seguido. Pero, por ejemplo, nosotros como entrenamos en el Festo actual, de noche y así, no cobra tanta relevancia en esa parte. Porque la verdad es que el entrenamiento que hacemos, o sea, no es tan... No sudamos tanto. No, y además no es tan demandante. O sea, sí, claro que generas fatiga y fatiga a nivel del sistema nervioso central, por supuesto, pero realmente al punto en el cual te causa esa necesidad hidroelectrolítica mayor, pues no es tanta. O sea, no es demasiado. Yo, ahorita que dices eso, sí me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando hacemos powerlifting o cuando estamos entrenando nosotros o cuando estamos en el gym, digo, igual tiene que ver el aire acondicionado y la temperatura, pero he notado que cuando entrenas fuerza no sudas tanto que como cuando haces una carrera, como cuando corres. ¿A qué se debe a que una persona sude más o sude menos? Pues, bueno, primero que nada, estamos mucho más tiempo en reposo. Esa es una cuestión. O sea, pasamos mucho de nuestro entrenamiento es descansando. O sea, la verdad. De ahí, pues, por ejemplo, si fuera algo seguido, pues definitivamente vas a sudar más porque pues, vas a utilizar mucho más los músculos, va a haber mayor contracción y así. Pero al mismo tiempo, igual por sistemas energéticos. O sea, ahí, por ejemplo, una carrera o algo así, pues ya implica meterse a sistemas que no son tanto de... Bueno, sí, o sea, siempre los tres sistemas que son el de fosfágenos, que es algo de segundos, el de ¿cómo se llama? El anaeróbico no, el anaeróbico aláctico es el de fosfágenos. El anaeróbico láctico, que es el de glucólisis, el de glucosa como tal, y que se genera lactato, y después el oxidativo, que ya es básicamente la oxidación de grasas, ¿no? Esos siempre están activos. Los tres están activos. Los tres siempre están activos en tus actividades, o sea, deportivas como tal, pero en diferente predominancia. Y pues algunos son más predominantes, o sea, algunas disciplinas, algunos deportes, pues sí demandan un poquito más un sustrato diferente, más que nada por el tiempo y por el tipo de actividad que se realiza. Pero, por ejemplo, algo que es como un maratón o algo así, pues igual por el tiempo, o sea, por el tiempo vas a terminar
requiriendo, por el tiempo de actividad, o sea, va a estar mucho más tiempo activo. O sea, definitivamente vas a requerir mucha más agua en ese periodo, pues porque va a haber igual una pérdida energética. Ok, o sea, por el tipo del sistema energético Sí, no. Es como un ejemplo que estaba dando, no necesariamente por el sistema energético, pero pues sí, sí se relaciona igual por la variable que es el tiempo, o sea, el tiempo que estás generando esa actividad. A ver, hay entrenamiento aeróbico y anaeróbico, ¿no? ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia de los dos tipos de entrenamiento? Ok. Reitero, aquí entra mucho lo que es el tiempo y lo que son los sistemas energéticos. O sea, por ejemplo, algo más aeróbico, pues igual como el nombre lo dice, va a haber más pues esta cuestión del oxígeno y pues En el entrenamiento aeróbico interviene o sea, más. algo como correr, algo como ¿qué será? Pues una carrera de fondo pues sería un entrenamiento aeróbico. También está la cuestión mixta. Por ejemplo, ¿El box qué es? El box es mixto. Es mixto por la cuestión de que, pues sí necesitas más fosfágenos, por ejemplo, la parte anaeróbica, pues para los golpes, para esa explosividad, pero pero estás ahí en el ring por mucho tiempo, o sea, sí requiere también de la activación de estos sistemas aeróbicos también. ¿La natación es aeróbica igual? No, también sería mixta. ¿También sería mixta? Y porque igual es hasta cierto punto entrenamiento contra resistencia. O sea, la resistencia. La resistencia del agua. Okay, sí, claro. ¿Y cómo afecta que no tengas oxígeno al entrenamiento? Pues también definitivamente va a aumentar lo que sería la actividad aeróbica. O sea, básicamente se tiene que utilizar como tal. Oye, y a ver, pregunta, ¿qué consume más calorías? ¿Un entrenamiento aeróbico o un entrenamiento anaeróbico? En términos de calorías, generalmente el aeróbico. El aeróbico quema más calorías. Sí. O sea, salir a correr sí quema más calorías que un entrenamiento en el gimnasio. Sí, pero pues hay que ser pues cuidadosos con ello. O sea, por ejemplo, si nosotros cercanos a una competencia en nuestra actividad que hacemos para bajar de peso como tal, nos vamos por la que queme más calorías, pues va a ser una mala elección porque nos vas a generar mucha fatiga. Okay. Sí. Si nosotros nos salimos a correr, definitivamente va a ser demasiado fatigante. También ahí hay que equilibrarlo. Algo que es muy necesario saber es que no porque un tipo de ejercicio implique un gasto energético mayor, es decir, que queme más calorías, significa que sea una mejor opción. Sí, de hecho, porque, bueno, como anecdótico, bueno, como recomendación, es que es el gasto de calorías en el momento. O sea, un entrenamiento aeróbico quema muchas calorías en ese instante, pero por ejemplo un entrenamiento de fuerza a la larga te genera más masa muscular y pues eso es más el gasto energético a largo plazo. Es que realmente el hecho de que tengas más masa, o sea, no masa muscular específico, o sea, más kilogramos como tal, pues aumenta el gasto energético. Aunque no sea, aunque no sea solo grasa, aunque sea claro. masa muscular, o sea, el hecho de tener más grasa corporal también aumenta el gasto energético. Sí, también, porque son también son tejidos metabólicamente activos, a final de cuentas tienen funciones endógenas también. Y pues grasa, o sea, los tipos de grasa igual tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la grasa parda, pues genera lo que es más calor como tal. Bueno, es básicamente de sus funciones. ¿Cuántos tipos de grasa tenemos? Lo podemos dividir en esas dos, o sea, blanca y parda. Blanca y parda. O lo podremos dividir también en lo que sería subcutánea, lo que sería también visceral, que es esa grasa que recubre los órganos. Y eventualmente, pues cuando llega a ser bastantita, pues sí compromete lo que es la función. Grasa visceral y grasa subcutánea. La subcutánea es la que podemos ver todos, o sea, la que nosotros vemos como que en la pancita, en las lonjas, en las, ¿Qué es mejor, tener grasa parda o tener grasa blanca? Pues las dos son necesarias hasta cierto punto, pero definitivamente, o sea, la parda como tal, pues sí, con esa termogénesis, pues sí aumenta lo que es el gasto energético. No necesariamente mejor, pero pues hay que tener en cuenta que las funciones pues, están ahí. La famosa grasa parda. Yo me acuerdo igual en su momento que cuando Israel llegó a la escuela un día y me dijo, güey, acabo de descubrir algo increíble. Okay. La grasa parda es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que meter al frío, porque igual entiendo que la grasa parda es más densa que la grasa blanca. O sea, la grasa blanca es más voluminosa y la grasa parda es más compacta, ¿no? Sí, entonces puedes tener grasa parda y no verte tan... La verdad estoy un poquito oxidado en este tema en particular, pero sí es una generalidad que se puede mencionar. O sea, sí es más densa como tal. A ver, Emilio, ¿existe algún timing adecuado para comer que sea óptimo para no ganar grasa corporal?
y que sea mejor para la ganancia de masa muscular antes de entrenar, después de entrenar, comidas? ¿Cómo es la distribución óptima de tus alimentos? Guay, la neta es que no hay algo demasiado específico. O sea, si te vas igual nuevamente a la pirámide nutricional, timing está pues ligeramente por debajo de suplementos, en el sentido de que es pues tantito menos relevante, o sea, como tal. O sea, si quisiéramos guiarnos por el timing, sería recomendaciones muy generales y pues sería como que el tamaño de porciones, ¿no? Pero en todo caso, por lo menos para powerlifting, pues realmente, o sea, lo que se podría llegar a recomendar es pues tratar de no, de si quieres tener un buen rendimiento en tus entrenamientos, de preferencia de que no sean ayunas, pero para personas No en ayunas. de preferencia. Pero realmente la cuestión es que un entrenamiento de powerlifting, o por lo menos un entrenamiento de pesas de 1 a 2 horas más o menos, por lo menos un día secundario, un día que no es principal, las reservas de glucógeno difícilmente van a estar, se van a depletar, ¿ok? Por lo menos si ya comiste. Pero si es en ayunas, a lo mejor sí te recomendaría, por ejemplo, pues comer algo, tener algún alimento sólido, no, perdón, no sólido, líquido, algo como, pues, que será un licuado, algo sencillo. ¿Realmente qué tanto te afecta ir en ayunas a entrenar? Depende mucho del tipo de ejercicio que estés haciendo. Sí puede afectar un poquito tu rendimiento, pero pues igual depende de cada persona, de cómo lo vaya monitoreando. Algunas personas no sienten como que demasiada diferencia y les acomoda hacerlo de esa manera. Pero pues te mentiría si te dijera así que un porcentaje, un dato. Así, exacto, de baja tu rendimiento un 10% por ir en ayunas. Va a ser muy difícil. ¿Tú has entrenado en ayunas? Sí lo he hecho, no me gusta, no se siente chido y me empieza a dar hambre después. ¿Y en tu rendimiento cómo lo has notado? ¿Igual o menor? Es que cada vez que entreno en ayunas, entreno en la mañana y en general si entreno en la mañana no siento el mismo rendimiento. O sea, por el horario, no por las ayunas. Ajá, por el horario más que nada. Oye, ¿y a partir de cuánto tiempo sin comer se considera ayuno? Pues básicamente el estar sin comer ya se considera ayuno. Pero pues el que básicamente te despiertes, o sea, el que estés llevando como que el día sin comer. 8 horas es ayuno. O sea, por ejemplo, ahorita yo almorcé, estamos grabando a las 8 y ahorita estoy en ayuno. No, ya, o sea, ya comiste. ¿A partir de cuánto tiempo sin comer se empieza a considerar ayuno? Eso es algo guay, o sea, yo creo que eso que sería muy sujeto a perspectiva, o sea, de que, pues, generalmente, pues, debe ser como que iniciando el día, ¿no? O sea, a lo mejor y mañana, si no comes, o sea, ya se debe considerar prácticamente tu última comida, no sé. La verdad, te estaría mintiendo si te dijera que sé a partir de cuándo se considera ayuno. Pero en general, o sea, algo que yo sí recomendaría más que nada es que en lugar de solamente centrarse en la parte de una comida preentreno, una colación preentreno o algo así, más que nada que estés bien hidratado al momento que vayas a ir a entrenar. O sea, podría ser un poquito contradictorio con lo que dijimos hace rato. O sea, por ejemplo, no necesitas un electrolit, a eso me refiero. No necesitas llevarte vida suero oral o estar consumiendo el cítricos con sal en ese momento durante tus entrenamientos, pero por lo menos sí suficiente agua. O sea, que sí te sientas hidratado, que no sientas sed. ¿Por qué cítricos con sal? O sea, ¿los cítricos ayudan a la hidratación? Es una técnica que se utiliza a veces de recuperación cuando existe un corte de agua, más que nada para que pues el agua que estés consumiendo pues se pueda absorber pues mejor, básicamente por eso se le pone un poquito más de sal, pero así que digas Pero ¿por qué cítricos? O sea, ¿por qué cítricos? Limón, naranja, toronja. ¿Por qué cítricos? No, limón, o sea, no creo que te vayas a comer un limón con sal, no sería necesario. O sea, por ejemplo, una naranja, una toronja, algo así. Es una práctica común, pues más que nada por la parte tanto de que es líquidos, como de que es ¿cómo se dice? De que es sal, de que es vitamina C, que es igual ayuda en la parte pues de la contracción muscular. La vitamina C ayuda a la contracción muscular. Sí, a facilitar los procesos. O sea, no es, por ejemplo, ni actina ni miosina como tal, no es, por ejemplo, fósforo, no es, por ejemplo, calcio, potasio o algo así, pero pues, Fósforo, calcio y potasio son micronutrientes. sí son minerales que ayudan. Micronutrientes comprende vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales, ok. ¿Y ayudan a la contracción muscular? Sí se ayudan. Pero regresando a la parte de lo de las naranjas y lo de las toronjas, punto los cítricos con sal, pues generalmente es nada más como para darte ese aporte, y ese aporte también calórico. Pero pues realmente el aporte calórico es mínimo, y eso se llega a utilizar cuando existe alguna depletación, tanto de agua como de glucógeno también podría ser. Pero así de que sea
necesario o imprescindible, no, tampoco. Me llama la Es atención una que, técnica más. o sea, es que me llama la atención que digas cítricos, porque yo sí me recuerdo a mi mamá diciendo, ay, ya preparé limonada, tomen para que estén bien hidratados. Y yo así de que los cítricos ayudan a la hidratación. O sea, Te la debo, te la debo. Yo creo que, o sea, sí debe haber como que su fundamento como tal, pero hay su... ahí sí te la debo. Sí, sí tiene su famita de que son refrescantes y que son hidratantes. Oye, Emilio, hace poco vi un video tuyo Y que estabas mencionando sobre que la gente le teme a los picos de glucosa. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? O sea, digo, de entrada que nos expliques qué es la glucosa para los que no saben. Ok, la glucosa es básicamente el monómero de azúcar, como que la molécula más simple como tal, y es nuestra principal fuente, nuestro principal sustrato energético. Es el más utilizado. Pues sí, generalmente, o sea, es el que se utiliza pues en la glucólisis como tal, es también la glucosa, la que se va a almacenar como glucógeno en los músculos, ese glucógeno después se va a hidrolizar para hacer pues, monómeros más chiquitos de glucosa y ese se aprovecha nuevamente. Y el excedente, lo que no se pueda almacenar como glucosa, pues va a pasar por sus procesos pues, metabólicos para convertirse en triglicéridos. Los triglicéridos se almacenan también como dentro del adipocito, ¿no? Que es la célula grasa, es decir, pues la grasa corporal, ¿no? Sí, es el más importante en cuanto a sustratos energéticos. Ok, entonces la glucosa es la molécula más chica del azúcar, ¿no? Sí, básicamente. Es un monosacárido como tal. Digo, también están otros monosacáridos, también como la fructosa, como la galactosa, pero pues sí, la glucosa es como... ¿Hay alguno, o sea, de esos monosacáridos dijiste, ¿no? ¿De esos monosacáridos hay alguno que sea mejor o peor que otro? ¿O es lo mismo? No, tiene sus funciones, o sea, tiene sus, o bueno, no como tal funciones como tal, porque al final de cuentas pasan por las mismas vías como tal, pero pues a final de cuentas es energía, o sea, a final de cuentas es glucosa como tal. O sea, yo podría dejar de consumir glucosa y consumir solo fructosa. No, difícilmente. O sea, más que nada porque tendrías que consumirla prácticamente de forma aislada. O sea, por ejemplo, la principal fuente de fructosa sí es la fruta, claro. Pero la fruta también tiene almidón y el almidón es una forma compleja, ramificada de lo que es lo que es la glucosa. Okay. Entonces, básicamente, pues varias glucositas así juntas. Y también depende del grado de madurez, o sea, porque va a ser más rica en almidón, si es menos maduro, a que si es un poquito más maduro, que va a ser un poquito más dulce, ¿no? O sea, dependiendo de la madurez de la fruta, cambia la cantidad de almidón que tiene una fruta. Sí. ¿Y cómo cambia? ¿Y cómo? Porque o sea, porque se va degradando un poquito. ¿Ok? Y eso pues hace que los monómeros sean... O sea, que esté como el monómero. Pero en dado caso que yo consume, porque, o sea, me imagino que si yo te digo, oye, ya no quiero comer ningún carbohidrato, pues sería malo, ¿no? Sí, claro, o sea... Pero, si yo no consumiera nada de glucosa y solo consumiera fructosa, ¿afectaría en algo o no pasaría nada? Bueno, sería prácticamente imposible que puedas consumir solamente fructosa porque a menos que te la estén dando así prácticamente in vitro, bueno, o sea, de que se haya extraído y tendría que ser algo muy de laboratorio, o sea, la neta, porque prácticamente todas tus fuentes de fructosa, pues hay también glucosa como tal. Y por ejemplo, uno que es muy común, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, pues también va a tener o sea, no va a ser como que lo único que vas a... O sea, no lo puedes encontrar de manera natural, solo aislado. fructosa. Aislado, solo Aislado, fructosa. no, o sea, de Pero forma si la aislada. consumieras solo fructosa, no pasa nada. Por ejemplo, lo que pasa con la fructosa específicamente, y esto hablándolo de forma aislada, que la bioquímica no se debe ver de manera aislada, entonces no se me vayan a alarmar. Lo que pasa con la fructosa es que se salta pasos reguladores de la glucólisis. No, y pues como tal, pues es más propenso a que un exceso de fructosa específicamente, que mucho de esto es a partir de jarabe de maíz de alta fructosa o de sacarosa, es decir, de azúcar de mesa o algo así, que de esto se vaya a generar más que nada pues triglicéridos y pues estos triglicéridos se vayan a almacenar. O sea, eres más propenso con la fructosa a ganar grasa corporal, pero no significa que porque lo estés consumiendo en las frutas pues vayas a ganar grasa corporal, porque además eso tiene fibra, además eso también tienen sus minerales, o sea, sus vitaminas como tal. Entonces, no porque comes fruta pues vas a engordar. Y eso es una forma, o sea, el ver la bioquímica y la nutrición de forma aislada, de forma muy conveniente para venderte un discurso o algo así, se llama nutricionismo y está mal. O sea, sería algo erróneo decir esa parte. Ahora, ¿por qué la gente le teme como tal los picos de glucosa? Porque... Eso era antes de que me digas lo de los picos de glucosa, ya mejor lo dudo. A ver, entonces, el almidón es una forma compleja de la glucosa. Sí.
La fructuosa es un polisacárido. La fructosa es un monosacárido. Sí. La glucosa es un monosacárido. Y la azucarosa. La sacarosa es un disacárido compuesto de glucosa y de fructosa. Ah, ok. Entonces, ¿y cuántos monosacáridos hay? ¿Solo 2? ¿O hay más? No, o sea, sí hay más, así que te puedo decir los nombres de todos, pues la neta no me acuerdo. O sea, son un montón de monosacáridos. Pero pues generalmente el más importante, digo, por ejemplo, la lactosa es un disacárido, perdón, de glucosa y de galactosa. Ah, galactosa. Y de hecho, para las personas que tienen la intolerancia de la lactosa es porque carecen de la enzima que se llama lactasa. Es decir, que no puede hacer esa hidrólisis, separar esos dos monosacáridos, ese disacárido en dos monosacáridos, y por ende, pues pasa como está, o sea, como un disacárido, y tiende a generar estos problemas como, pues, por ejemplo, pues gases o un poquito de dolor a veces. Haces pedos, ¿no? Ah, ok. Sí, básicamente. Oye, a ver, bueno, ChatGPT ya me dijo que es glucosa, fructosa y galactosa, pero estos monosacáridos, ¿en qué categoría entran? ¿Son carbohidratos? Son carbohidratos, claro. Son carbohidratos, o sea, los azúcares son carbohidratos. Sí, los azúcares son carbohidratos. La cuestión aquí, y aquí sí, siempre como que hago la diferencia, es que cuando hablamos de carbohidratos, no porque azúcares sean carbohidratos significa que carbohidratos sean azúcares simples, azúcares añadidas o algo así. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos o sea, en nutrición, de reducir el consumo de azúcar, no nos referimos a que corte los carbohidratos, no nos referimos a que cortes cereales integrales, no nos referimos a que cortes tubérculos, verduras, frutas, nos referimos a azúcares añadidos, los que están por la parte de la industria, o sea, por lo que está en productos ultraprocesados. O sea, todos los que tengan ahorita, afortunadamente, con la NOM 051, todos los que tengan el sello de exceso de azúcares, sí vale la pena como que pues tratar de disminuir. De disminuir su consumo. Sí. A ver, aquí ya me estás traumando un poco. A ver, yo obviamente, yo no estudié nutrición. Claro. Pues hice un poco por lo del entrenamiento, pero yo tenía la idea, y obviamente yo sé que me van a funar aquí, me van a querer decir, yo lo sabía. O sea, yo sentía, no sé por qué yo tenía la idea de que los azúcares eran micronutrientes. Okay. Sí, o sea, yo me imagino que no, son macronutrientes. Son macronutrientes y son carbohidratos los azúcares. Sí. A ver, los azúcares son carbohidratos. Y regresando un poco a lo de las frutas que dijiste que la fructuosa es más fácil que almacenes triglicéridos, o sea, grasa. Sí, pero reitero, para que no vaya a haber confusión, no necesariamente el azúcar de las frutas, generalmente el azúcar que viene de alguna fuente pues ya ultraprocesada. Pero fructosa. Sí, pero más que nada, nuestra principal fuente de fructosa muchas veces va a ser la sacarosa. Es decir, el azúcar de mesa, el azúcar añadida. Y pues también está otros como, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿La sacarosa igual es monosacárido? No, es disacárido. ¿Disacárido? ¿Qué era? ¿Fructosa y glucosa? Sí. Ok. Y todos estos que son osas de galactosa, fructosa, ¿son dulces? Es azúcar, sí. O sea, todas las osas, todos los monosacáridos son dulces. Tienen ese sabor dulce, sí, claro. Ah, ok. Pero en todo caso, reitero, no es para que le teman ni a la fruta, ni en general a los carbohidratos, porque tienen sus funciones bastante específicas. O sea, claro que si solo pudieras consumir fructosa, pues sí sería, si hubiese esa remota posibilidad, porque pues no lo encuentras de manera aislada, pues sí, sería más propenso a que eso genere triglicéridos y pues se almacene más grasa. ¿Y cuál sería el mejor de los monosacáridos? Pues que todos se necesitan en todo caso. O sea, bueno, en todo caso podríamos prescindir tantito más de la galactosa, pero no significa que... O sea, la glucosa sería el... La glucosa es el principal. La glucosa va a ser tu principal sustrato energético. Es que así literal ChatGPT dice, la glucosa es el monosacárido fundamental. Sí, 100%. Sirve como fuente principal. Es que es 100% porque nuestras reservas principales de energía es el glucógeno. El glucógeno es... así como el almidón básicamente, pero más que nada en cuestión muscular y en cuestión hepática. Es algo que nosotros vamos a almacenar, es nuestra manera de almacenar la glucosa, para que nosotros tengamos nuestras reservas. O sea, mucho de lo que tú vas a utilizar en tu entrenamiento, ya cuando pues sea por ejemplo arrepes o algo así, es glucógeno. O sea, es glucógeno que se va degradando para darte unidades de glucosa y esa glucosa se vaya a generar, o sea, se genera energía como tal. O sea, los monosacáridos sirven para generar energía. Sí. O sea, los carbohidratos sirven para eso, pero tienen más funciones. O sea, por ejemplo, un argumento que muchos de los ketocharlatanes te dicen es que como no tienen, por ejemplo,
clasificación de carbohidratos esenciales como lo hay para aminoácidos esenciales, como lo hay para ácidos grasos esenciales, que según por eso no son esenciales. O te dicen que porque no están presentes en la membrana celular. Claro que sí están presentes en la membrana celular. En la estructura de la membrana están presentes los carbohidratos, entonces tienen una función estructural. Otra cosa es que también tienen funciones protectoras. Por ejemplo, ¿Qué? Los monosacáridos. Sí, los monosacáridos. Es más, no los monosacáridos, los carbohidratos en general. Los carbohidratos. Más que nada, por ejemplo, el glucógeno. El glucógeno que se almacena en el músculo, pues va a ser tu fuente de energía. Si estás en un déficit, si estás, por ejemplo, en una caquexia, en una pérdida. ¿Qué es una caquexia? Cuando hay una pérdida por ejemplo, de masa muscular por alguna enfermedad, lo que se conoce como sarcopenia como tal, o sea, estas reservas, las que pues en teoría se tienen que degradar primero, el que tengas buenas reservas y que tengas un suministro y que se puedan ir almacenando constantemente, va a proteger tu masa muscular, porque creo que lo comentó Israel en otro capítulo, el generar glucosa a partir de proteína es un proceso demasiado demandante energéticamente, no es un proceso que el cuerpo prefiera hacer como tal. Entonces, pues lo ideal, pues sí es que lo que primero que degrade es el glucógeno, o sea, lo que ya tengas almacenado. Por eso tiene funciones protectoras también. O sea, los carbohidratos tienen un chingo de funciones. O sea, el cortarlos de tu alimentación o decirte que es algo malo, pues la neta es nutricionismo. Las verduras tienen carbohidratos igual. Sí, claro. Y las frutas igual tienen carbohidratos. Sí. Y las verduras y las vegetales tienen proteína. Sí, pero mínima. O sea, la verdad es que si consumes proteína, o sea, si consumes frutas o verduras por proteína, pues la neta estás perdiendo tu tiempo. O sea, porque no hay otras fuentes de las cuales puedes seguir buscándolo. O sea, claro que hay fuentes. Atacando a los veganos. ¿Cierto? No. O sea, porque los veganos, o sea, la gente que tiene una alimentación basada en plantas, puede obtener sus proteínas o sea, por ejemplo, de leguminosas, puede obtenerlos también de algunos cereales, pero como tal, si lo estás obteniendo únicamente o sea, de frutas y verduras, pues definitivamente no va a ser la fuente, va a ser algo pues incompleto. Hay también suplementos de proteína vegana, afortunadamente eso ya es una ventaja. Y pues también suplementación para la vitamina B12 y lo que sería hierro. Oye, te iba a preguntar eso. O sea, yo igual me acuerdo de haber platicado con Israel de que existían fuentes de proteína de origen animal y de origen vegetal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera y la más obvia es obviamente el origen, o sea, de dónde se sacan. Otra cosa es, pues, básicamente la biodisponibilidad que estos pueden tener, es decir, la composición que tengan de aminoácidos esenciales. ¿Ok? Los aminoácidos esenciales, pues son o sea, los aminoácidos como tal son los bloquecitos de Lego para una pared, que es básicamente una proteína, ¿no? O para las proteínas. Entonces, o sea, muchos aminoácidos forman una proteína. Exactamente. Okay. O sea, como si fueran bloquecitos de Lego haciendo una pared, ¿no? Entonces, los aminoácidos como tal, si es en mayor proporción aminoácidos esenciales, pues se le considera como una proteína de mejorcita calidad. Hay diferentes puntos que se pueden utilizar. Uno que se utiliza muy comúnmente es el valor biológico, pero la neta ya está un poquito, o sea, ya se está dejando un poquito en el pasado. Hay otros puntajes que no me acuerdo del nombre, te lo debo ahorita, que se utiliza para calificar un poquito lo que es la proteína y pues cuál sería ¿cómo se dice? Esta proporción. Pero, por ejemplo, también otra cuestión que se toma en cuenta es qué tan sencillo es absorberla. Y ahorita la gold standard, pues es la proteína de suero de leche, que sería como... Es la que se absorbe mejor. Proteínas como tal. Oye, entonces dicen que los aminoácidos esenciales definen la calidad de una proteína. Sí. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Eso es lo que hiciste, Leo, pero ¿hay otros aminoácidos que no son esenciales? Sí, hay otros aminoácidos que también tienen sus funciones y también forman parte de las proteínas, y no todas las proteínas de origen animal tienen únicamente aminoácidos esenciales, pero también tienen su función. Lo importante son estos porque son aquellos que nosotros no podemos sintetizar. ¿Se les dice esenciales? Porque nosotros no los podemos sintetizar. No los podemos sintetizar y son esenciales consumirlos a través de la alimentación. Ok, para solo por eso. Sintetizar para nosotros los del CONALEP. Sí, y de hecho... ¿Qué significa sintetizar? Sintetizar es generar, sí, nosotros producirlos, sí. Y pues de hecho, ¿cómo se dice? Estos son los que nos van a permitir tener una ganancia de masa muscular. O sea, por ejemplo, una persona vegana que únicamente consume proteína vegetal, pues es posible que requiera un gramaje incluso mayor
O sea, punto si una persona omnívora le estás dando 1.8, 2 gramos por kilogramo de peso al día y está ganando masa muscular como tal, es posible que a la persona vegana le tengas que dar un poquito más, o sea, por ejemplo, 2.2, 2.5, meramente por la cuestión de los aminoácidos. Ok, oye, y entonces las proteínas de origen animal tienen aminoácidos esenciales. En mayor proporción. A ver, entonces, las proteínas de las plantas tienen aminoácidos esenciales, Sí, sí, pero en menor proporción. menor proporción. Y de hecho, una estrategia que se utiliza a veces, tengo entendido que ya quizás no sea la mejor opción, pero pues una estrategia que se llega a utilizar es, por ejemplo, la combinación de leguminosas y cereales, por ejemplo, frijoles y arroz, porque algunos de estos aminoácidos esenciales que unos puedan tener se van complementando y pues te da una proteína de mejor calidad en... Entonces sí se puede ser vegano y tener una buena Sí se alimentación. puede, pero pues generalmente pues sí implica, por ejemplo, la cuestión de la vitamina B12 que está presente pues en alimentos de origen animal y del hierro M que igual está presente. Hay tipos de hierro. Hierro M y hierro no M, sí. ¿Qué es la diferencia? Básicamente la capacidad que puede hacer pues para la generación de hemoglobina, ¿ok? Por eso, La hemoglobina es... la hemoglobina es la proteína que está en la sangre que permite el transporte de oxígeno. Para eso sirven los eritrocitos, para que se transporte el oxígeno pues a lo largo pues de los tejidos, ¿no? O sea, a través de la sangre. ¿Ok? Entonces, más que nada, en la cuestión de la biodisponibilidad del hierro y de que haya suficiente vitamina B12, e incluso... Entonces sí se puede ser vegano. Sí se puede, y de hecho, si una persona tomara la decisión de llevar una alimentación basada en plantas, pues yo sí le recomendaría que vaya a un nutriólogo y sobre todo un nutriólogo que se especialice en eso. Yo en lo personal no es mi área, o por lo menos no es algo en lo que yo tengo un expertise demasiado grande y posiblemente se note, pero no es algo, Se note. no, pero no es algo que yo lleve, por ejemplo. O sea, yo no llevo pacientes veganos, no porque entre en conflicto o algo así, no, para nada, Pero si llegara, sí les pondrías una dieta. no, yo los refiero con otra persona. ¿Neta? Sí, sí, claro. A la madre, qué profesional. Sí, o sea, eso es importante. O sea, si eres nutri, si eres entrenador, si eres lo que sea, vale la pena que conozcas cuáles son tus límites profesionales y que no, Sí, ¿cuál es tu área? no puedes atender a cualquier persona ni tampoco debes atender a cualquier persona. No es falta de vocación ni de profesionalismo, sino de que, o sea, tampoco eres una casa de caridad, pero al mismo tiempo tampoco puedes Abarcar todo. abarcar todo. O sea, sí lo ideal es que tengas cierto nivel de especialidad en algún área, ¿no? Y que a partir de eso, pues, pueda ser, pues, preferentemente alguien destacado en esa área. No, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, como anécdota, hace poquito llegó una persona que quería que le entrenara para fútbol. Le dije, bro, yo no soy experto en fútbol. Lo mandas con Bray. Lo mando con Brian. Pero no soy experto en eso. Saludos a Bray. Saludos a Brian. Oye, pero ya continuando con esto del tema de la insulina, que nos desviamos por lo de los monosacáridos. ¿Cómo va el que la gente le tiene miedo a la insulina? Ok, la gente O a los picos altos de glucosa. Es que la insulina sí es una hormona anabólica en el sentido de que... ¿Es anabólica la insulina? En proporción, sí, claro que sí. Porque pues la insulina, la función que tiene es que la glucosa, esa que está circulando al momento de tú ingerir alimentos, pueda entrar a la célula, ¿ok? O sea, va a facilitar mucho de esto. Pero la insulina también ayuda en el crecimiento muscular, o sea, no nada más es cuestión de que pues ganes grasa, o sea, también te ayuda en la ganancia de músculo, o sea, el esperar que no haya insulina, mantenerla siempre baja con este tipo de tendencias, pues es algo irreal y definitivamente no es algo que quisieras hacer porque pues igual mermaría tus ganancias de masa muscular. Y dos, es un proceso fisiológico, no es algo negativo, no es algo de lo que tengas que temer. ¿Para qué sirve exactamente la insulina? La principal función es que esa glucosa que está circulando en el torrente sanguíneo entre en las células, o sea, que facilite como que el paso, es como que, mira, yo te llevo. Oye, o sea, yo sí he escuchado, digo, yo no utilizo esteroides y no soy experto tampoco en ese tema, pero sí he escuchado que utilizan la insulina los culturistas. Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo lo utilizan? Como comenté, es una hormona mayormente anabólica, entonces sí te ayuda, tanto, bueno, más que nada en la síntesis como tal de masa muscular, ¿no? Pero la insulina te servía para regular el azúcar en la sangre, ¿no? O sea, Ajá. Pero como te comenté, es mayormente anabólica, es como que ayude ¿cómo se podría decir? La utilización de algunos de estos nutrientes. Pero te soy sincero en cómo se utiliza y en cómo es
cómo es, por ejemplo, el proceso, cómo es la cómo se lleva a cabo todo esto, yo no sabría describírtelo. O sea, de cómo se utiliza. Todo lo que implique, pues, ayudas, por ejemplo, farmacología del deporte, farmacología del culturismo, no es un área que yo domine. O sea, no es un área que siquiera yo conozca bien. Nutriólogo Armando Martín. Vamos a invitarlo un día aquí que platique con nosotros. Ok. Oye, a ver, la función principal de la insulina, según ChatGPT, es regular los niveles de glucosa en la sangre. Es lo que te comentaba. Es por las células. Oye, pero, o sea, pero todavía no me queda muy claro. O sea, o sea, para los culturistas, ¿cómo les ayuda en ganar masa muscular tener menos grasa en la sangre? O sea, pero menos azúcar en la sangre. Menos azúcar, más que nada, la cuestión del glucógeno, o sea, que el, bueno, o sea, sí tiene su función anabólica en la parte de la masa muscular, la cual sinceramente no la domino del todo, o sea, no te sabría decir exactamente cuál es el rol específico que juega. Sin embargo, en la cuestión de que pueda como tal hacer que esa glucosa no esté circulando, pues, o sea, esa glucosa tiene que ir a algún lado, o sea, ya sea en la cuestión de la utilización de la energía, que muy probablemente estás comiendo, estás básicamente en reposo, o sea, no estás utilizando demasiada energía, entonces o sea, difícilmente se va a utilizar demasiado de eso. Entonces, eso se tiene que almacenar como glucógeno. O sea, y pasar a las células, en las cuales se va a dar la glucogenogénesis o glucogénesis, como lo quieras decir. Las dos son correctas. Y a partir de eso, pues sí, que se almacene en hígado y en músculo. Oye, ¿y conoces a una powerlifter que se llama Jessica Buettner o Jessica Bittner? No, creo que. Es una powerlifter mujer. Ok. Pero, o sea, bueno, a lo que iba es, ¿la insulina te puede ayudar a perder grasa corporal? ¿Qué tenía que ver, Jessica? Ahorita te digo, o sea, ¿te puede ayudar la insulina a perder grasa corporal o no te puede ayudar? No sería algo que yo utilizaría como tal. O sea, digo, si tienes, por ejemplo, diabetes tipo 1, muy probablemente te lo tengas que inyectar de todas maneras. Ajá, pero te ayuda a perder grasa corporal o peso corporal. No como tal, o sea, no es su función. O sea, su función es, pues, introducir a la glucosa en la célula. O como efecto secundario que te ayuda a eso, porque la Jessica Bittner es una powerlifter que tiene algún tipo de diabetes. Sí. Y ella, de hecho, lleva sus parches de glucosa o algo así, perdón, de insulina. Y está muy definida. Y yo siempre he dicho que... Mucho de eso puede ser genético también. O sea, pero ¿en qué beneficio le puede dar a un powerlifter en inyectarse insulina de más? ¿De más? O sea, yo lo pensaría, por ejemplo, en la parte que me comentabas, como si fuera farmacología. Ajá, como farmacología. De que sea para la ganancia de masa muscular. Pero... O sea, la insulina... o sea, no sé... Yo tenía la idea de que era para perder grasa corporal, igual te ayudaba en la insulina, pero no te lo puedo... Yo tampoco. Inhibición de la descomposición de las grasas. La insulina también puede inhibir la descomposición de las grasas almacenadas en el tejido adiposo. Inhibir la descomposición. Entonces no te ayuda a perder grasa. No. Ok. Pero no por eso significa que es algo malo. Ojo aquí con el nutricionismo. Entonces, sí es una hormona necesaria. O sea, y díselo a cualquier persona que viva con diabetes. O sea, definitivamente es imprescindible esa hormona. Pero pues hay mucha gente pues, de esas corrientes keto pues que sí han infundido mucho miedo como que al respecto, o sea, de que un proceso normal como que se eleve la glucosa, no, ya es algo malo, pues porque eso va a liberar insulina, ¿no? Pues, y por ejemplo, al video que le hice Stitch hace poquito, lo que decía era que por ejemplo, decía que con dieta keto no importa cuánto comas, no subirás de peso porque tu insulina está regulada, o que con ¿cómo se dice? Con ayuno intermitente igual no importa cuánto comas porque tu insulina está regulada. Y comiendo carbohidratos no importa si estás según en déficit, vas a subir de peso porque tu insulina se dispara. Lo cual es completamente basura y Adrián Herrera Coach lo dijo y está completamente cierto. Y yo hice un dúo en esa parte y la verdad fui bastante cordial en ese sentido. Pero de verdad esa cuenta, o sea, si pura basura sube. ¿No la recomiendas? No la recomiendo para nada. O sea, pura desinformación. Y luego, o sea, por ejemplo, vi un video que tienen, que es un güey que está con un glucómetro midiéndose cómo va subiendo su glucosa después de comer. Obviamente va a subir su glucosa después de comer. Eso en respuesta pues al hecho de que estás ingiriendo alimentos y eso pues sí va a llegar eventualmente al torrente sanguíneo. Entonces, pues es absurdo esa parte. O sea, no es un proceso al que le tengas que temer, a final de cuentas. Veo que sí le tienes bastante hate a esa cuenta. No,
no se da cuenta en general esa corriente de ketofábulas. O sea, es que a final de cuentas se basa en nutricionismo porque agarra cuestiones aisladas de bioquímica y las utiliza como que para infundir miedo y para vender sus corrientes de nutrición, para vender su marketing de su dieta ideal, ¿no? Sí, y luego siempre es como que únete a mi reto, págame 40,000, no es cierto. No, pero posiblemente sí, un precio bastante exorbitante, o venderte cetonas exógenas. Cetonas exógenas. Sí, porque como la dieta keto, su intención es que estés en cetosis, sí existe eso que son las cetonas exógenas para vender. ¿Y para qué funcionan las cetonas? Nada, para sacarte dinero, la neta. Las cetonas exógenas no te va a dar como que algún beneficio extra como tal en la cuestión de la cetosis. O sea, si estás en cetosis, estás en cetosis y ya. Entonces, o sea, te lo mandan como un producto más. O sea, es básicamente un producto milagro. No hay productos milagro. ¿Cómo? Oye, ¿y el clenbuterol? ¿Qué opinas del clenbuterol para perder grasa corporal? La neta, o sea, si yo lo recomendaría, No lo recomendaría. no lo recomendaría. Sí, vi tu video, Hablando del clem. hablando del clem. O sea, no juzgo que lo vaya a utilizar. Yo, en lo personal, soy nutriólogo, no soy médico, y aún así, aunque fuera médico, pues posiblemente no sería lo más ético como que prescribirse a una persona. 2, reitero, yo no le sé mucho a la farmacología del deporte como tal, y no es un terreno al que yo me vaya a meter. Y 3, nunca podemos ignorar o obviar lo que serían los efectos secundarios. O sea, en todos siempre va a haber cierto efecto secundario. O sea, por algo se hacen tantos tests, por algo existen esas clasificaciones. Por ejemplo, el Instituto Australiano del Deporte tiene sus clasificaciones de suplementación de A, B, C, D, y pues vale la pena pues checar, pues porque algunos no están aprobados por asociaciones internacionales y por buena razón. Poniéndote así muy conspiranoico, ¿no crees que existen los suplementos milagro y nada más no están disponibles en el mercado? No, la neta no. Porque implicaría que haga un cambio como tal en tu funcionamiento del metabolismo, de la bioquímica, algo. O sea, no dudo que haya, por ejemplo, estos fármacos que pudieran ser que sí tener como que sus efectos, o sea, como lo que mencionábamos, pero pues que no conlleven un efecto secundario o un riesgo para la persona, lo veo muy difícil. O sea, la verdad lo veo muy difícil. Que no conlleven un riesgo para... Es que yo creo que en todo caso, si sí existieran y si no tuvieran efectos secundarios y todo eso, se venderían y se venderían caro. O sea, eso sería un buen negocio, la neta. Obviamente sería un negociazo. Yo sí. O sea, por ejemplo, a mí lo que me tripea un poco, y ya estamos aquí ya divagando, ya sí, opinión, ya sin ser 100% estrictos. Ya sin ser sin recomendar nada específicamente, pero por ejemplo, si existen medicinas que podemos tomar y consumir de manera segura cuando nos enfermamos, pero, o sea, las medicinas están buscando, ¿cómo se llama? Solucionar un problema. Yo creo que sí debería haber medicinas, o que deban de existir medicinas que nos busquen poner en un punto más pro, en un punto mejor, nada más que a lo mejor no les interesa. No, digo, por eso existen los esteroides anabólicos, por eso se desarrollaron como tal. Sí, pero ya de ahí a que no tengan un efecto secundario. Pero lo que voy es que, pero los esteroides anabólicos son ilegales y te dicen y te los venden como que son malísimos y que no los debes de consumir. Por los efectos secundarios, o sea, por eso se da como que esa regulación. Porque el pedo es que si, por ejemplo, la FDA o alguna otra institución, pues ya más específica de este tipo de sustancias, no lleva como que cierto control y sobre todo estudios a largo plazo de sus efectos, y por ejemplo, llega a haber un momento en el que no se observe algún efecto secundario, algún efecto, pues algún efecto adverso, y que se puedan llevar como generalmente reconocidas como seguras, pues ahí sí podría entrar. O sea, de verdad, creo que si los esteroides anabólicos no tuvieran no sé si se tenga que censurar esas palabras en YouTube o en... Ni yo sé si se tienen que censurar, pero yo los voy a poner así. Okay. O si estos fármacos en particular no tuvieran un efecto adverso, un efecto secundario, muy probablemente se venderían con receta y muy probablemente se utilizarían de forma terapéutica y muy probablemente serían carísimos. O sea, pero serían legales. Es a lo que voy. ¿Por qué utilizarlos de forma terapéutica? Si yo los quiero utilizar para estar mejor, para estar más pro, para estar más mameado, para tener mayor masa muscular, pues deberían de dejar que los consumamos. O sea, hay muchos culturistas que utilizan esteroides, lo sabemos. Sí, claro.
Y, es muy bien sabido. y no todos necesariamente es que mueran jóvenes o tengan problemas hepáticos. Obviamente hay una tendencia de que se vuelven dependientes e inclusive hasta adictos. Sí, claro. Pero no es que necesariamente todos los casos sean casos de personas que se exceden. No, pero lo que voy es que no todos los casos son personas que se exceden con los fármacos. Igual, obviamente, como no se venden libremente, pues no se pueden utilizar de forma, no se pueden usar de forma sabia. Pero yo sí pienso que sí debe haber suplementos, inclusive las mismas hormonas anabólicas, testosterona, todo esto, que se deban de poder, o sea, yo creo que sí hay una manera de poder utilizarlos de manera segura, sin que te perjudique, que haya suplementos que te mejoren así abruptamente, no como la creatina, que un poquito mejor. Es que yo creo que sí existen y que sí se pueden. Obviamente yo no soy experto, yo no soy endocrinólogo, pero me gustaría ver que se abriera esa puerta para las vitaminas premium. O sea, sí vale la pena que haya, por ejemplo, una mejor regulación, una regulación un poquito más cercana. Y el problema es que precisamente como están en la ilegalidad, pues mucha de la administración no es de la manera más propia, o por lo menos de la manera más educada. O sea, al momento que se llega a dar a una persona, o sea, la prescripción puede ser, pues, quizás la parte que le da la madre a la persona que lo consume, ¿no? Pero, de todas maneras, o sea, hay suficientes estudios para la mayoría de estos, de que sí presentan efectos adversos. El problema de muchos es que, pues, quizás no son a largo plazo, no son estudios a largo plazo y no se ha observado ese tipo de efectos que llega a haber. Entonces, por ejemplo, un efecto que te diga a corto plazo que no hay efectos secundarios, un estudio que te diga que no hay efectos secundarios a corto plazo, pues no es algo muy, muy confiable, ¿no? Sí, porque podrían haber a largo plazo, pero lo que voy es que sí podrían, o sea, yo creo que hasta ya hay estudiados, hay tanta gente en el mundo que yo creo que ya debe haber algún loquito por ahí que ya se puso a estudiar los... No sé si viste en TikTok que salió un güey que decidió inyectarse veneno de araña o veneno de serpiente. Sí, o sea, que decidió inyectarse veneno de serpiente durante mucho tiempo y que se volvió inmune al veneno de araña. O sea, no soy experto en el tema, pero lo que decía en el video es que antes se utilizaban animales para generar el antídoto. Entonces muchas veces estos antídotos no servían en humanos porque a lo mejor venían de un cerdo o eran antídotos que se generaron en un cerdo. Entonces estaban estudiando este güey que se estuvo inyectando veneno de araña por sus huevos, o sea, porque quiso, para generar antídotos de venenos de serpiente, pero para humanos que son mejores. Y así como hay eso, y de todos los culturistas que hay, de todas las personas chochadas, yo creo que ya hay alguno que ya se puso a estudiar más metódicamente cómo consumir chochos, esteroides de manera segura. Y en general... O sea, todas las implicaciones, o sea, porque sí es un crecimiento, o sea, muy por encima de los límites fisiológicos. El peor es que es un empuje de los límites fisiológicos y por supuesto que que los órganos tienen que actuar sobre tiempo, en sobrecarga. Entonces, eso a la larga, pues definitivamente compromete la función. Entonces, por eso hay luego problemas renales, problemas hepáticos, por eso luego hay otros efectos secundarios que son visibles como la pérdida de cabello, o sea, es un estrés extra al que se va sometiendo, el acné en la parte de la espalda, la ginecomastia, por la cuestión de que también dispara algunas hormonas femeninas, o sea, lo que sería los estrógenos, la progesterona, más específicamente eso por la ginecomastia. Es que implica que haya, el que haya algo por encima de los límites fisiológicos va a conducir a que pues tus órganos como tal tengan que ponerse al día con eso. Entonces, por ejemplo, también eso pues incrementa el riesgo de lesiones para atletas, o sea, porque los tendones, los ligamentos no se van a hipertrofiar o no se van a adaptar con la misma velocidad con la que los músculos. Sí, yo te entiendo, sí, si te excedes, obviamente hay un límite que el cuerpo puede... El consumo ya implica cierto exceso de esos límites. Sí, pero hay un límite que el cuerpo puede soportar. Sí, posiblemente una dosis. Ajá, debe haber una dosis óptima para utilizarlos, porque obviamente, pues, o sea, los niveles de testosterona míos y tuyos son diferentes. Sí, claro. Y obviamente de atletas pro y con buena genética y todo son diferentes. A lo mejor yo podría acercarme a esos niveles consumiéndolo de manera exógena. No lo voy a hacer. Y si lo hago, les prometo y se los juro que se los voy a decir, les voy a hacer un video explicándoles cómo lo hice. Pero no lo voy a hacer por el momento. Voy a ser Nati hasta... un tiempo. Yo creo que cuando mis niveles de testosterona ya empiezan a bajar, pues ya a lo mejor por la edad, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que es un buen punto para darle un cierre. Ya nos echamos una pequeña plática controversial.
Podemos entrar más a fondo de los usos de los esteroides. Hasta podemos hacer un debate entre tú y yo. Yo los defiendo a muerte y tú dices por qué no debería de ser. O alguna otra dinámica que se les ocurra. Nos pueden dejar en los comentarios sus preguntas. Si les gustó que traigamos a Emilio, qué dudas tienen de nutrición para que sigamos platicando. Emilio, ¿hay algún lugar al que quieras mandar a la gente que les gustaría que conozcan tu cuenta? Ok, en Instagram y en TikTok estoy como Caffeinated Nutri, o sea, básicamente como nutriólogo cafeinado, básicamente. En inglés, o sea, O sea, Caffeinated Nutri. Ajá. Y bueno, me pueden buscar como nutriólogo Emilio González o Nutrición y Fuerza, ¿no? Ahí estoy más presente, que es en Instagram y en TikTok. Si no, igual en mi página de Facebook, que es nutriólogo Emilio González. Y pues ya como que para asesorías en línea o algo así, pues me pueden contactar, mandar DM o ir al link de la descripción. De hecho, lo podemos poner igual ahí. Sí, voy a ver que aquí nuestro poderosísimo editor de video nos ponga tus redes sociales. Ok. Pues nada, yo ya saben lo de siempre. Síganme en Instagram y en TikTok. Vamos a mejorar la edición de los videos. Muchas gracias por los que vieron el primer capítulo. El segundo capítulo no ha salido cuando salió esto, pero muchas gracias por el apoyo. Lo veremos. Y pues nada, nos estamos viendo. Sale, sobres. Hasta luego.